Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy día vamos a terminar lo que falta de vectores, ¿cierto? Y empezamos a ver los números complejos. ¿Cómo se llama? Este tema de vectores, vamos a continuar donde vamos a seguir donde lo dejamos, ¿cierto? Nosotros vimos la parte de acá que tiene que ver con el vector en el plano, ¿cierto? Un punto en el plano, ¿ya? Pero en resumidas cuentas sabemos que un vector, ¿qué es lo que es? Un segmento, ¿no? Es un segmento que tiene una cierta longitud y obviamente que tiene tres características, ¿no? ¿Cuáles son las características? Están ahí. Origen, dirección, ¿cierto? Tiene un origen, tiene un extremo, tiene un sentido y tiene una dirección. ¿Cuántos tipos de vectores hay? Dos, ¿cierto? Dos vectores equivalentes y vectores opuestos. De ahí nos sale. Clarísimo como es. Bien. Obviamente que también vimos la ubicación, ¿cierto? En un plano, ¿cierto? En un plano cartesiano, un punto, ¿cierto? Y corresponde a lo que es la parte del vector. Bien. Vimos también que hay un vector que se traslada, ¿cierto? Hay un punto que se traslada y hay una longitud, ¿cierto? Desde un origen hasta un extremo, ¿cierto? Y ahí establecemos el vector la trasladación, ¿cuál sería la palabra? Del vector, ¿cierto? De un punto a otro. Y ese es el trayecto que nosotros también calculamos. Bien, vimos esta parte también cuando teníamos que determinar, ¿cierto? El vector desde el origen y desde, bueno, sabiendo desde el punto de la coordenada. Cuando tenemos dos puntos efectivamente, ¿cierto? Podemos determinar el vector también, involucrando un punto con respecto al otro, o sea, desde el origen hasta el extremo. Eso también lo vimos. ¿Vimos este cuadro? Sí. ¿No lo recuerdan? Sí, ya. Esto también lo vimos, lo calculamos, ¿cierto? Lo vieron, ¿cierto? Y ahí también llegamos a la conclusión de que hay un vector que, cuando es negativo, es un vector que significa que iría en sentido contrario, ¿no? Cuando tengo mis coordenadas negativas. Bien. ¿Vimos esta parte del módulo? Sí. Sí, también vimos cómo se calculaba un módulo entonces, ¿cierto? También le expliqué que tenía una cierta similitud con el triángulo de potencia, ¿no? Eso lo vimos, ¿cierto? Que desde ahí en el fondo esa es la génesis realmente de lo que es un triángulo de potencia y corriente alterna. ¿Cómo se aplica eso a corriente alterna? Y yo también les dije que cómo se aplicaba al triángulo de potencia, que es como la forma de hacerlo más, como le dijera, de asimilarlo de una manera más fácil, esto, a pesar de que es simple, a lo que es triángulo de potencia. Pero no solamente yo lo asocio a triángulo de potencia esto, realmente, porque en corriente alterna se aplica a las tres variables. O sea, lo aplico tanto para la impedancia como para el voltaje y como para la intensidad. Eso se involucra en el cálculo de las tres cosas, de las tres variables. Resulta que tengo una resistencia y no se olviden que la impedancia de qué está compuesto. De una resistencia, ¿cierto? De un número real más un número imaginario. Entonces significa que la impedancia está compuesta de una resistencia más una reactancia. Yo le voy explicando palabras que no le que empecemos a cachar, pero lo van a ver. Después le va a caer la teja con todo lo que veamos. Ahí va a caer todo. Y el voltaje también. El voltaje, yo tengo un voltaje en el eje de la recta, ¿cierto? De los reales. Tengo un voltaje, pero también tengo un voltaje que se produce en la reactancia. Entonces, por lo tanto, la suma de las dos me va a dar un voltaje total. ¿Y cómo se calcula? ¿En eso? Misma fórmula. La misma fórmula para eso, la misma fórmula para esto. Aplica. Y en la impedancia es exactamente lo mismo, ¿cierto? Tengo una corriente que pasa por una resistencia y tengo una corriente que pasa por una bobina. No es la misma. Significa que ambas van a dar una suma que es la total. Dado por un hecho que los transformadores que ustedes ven normalmente, ¿qué potencia representan en la estructura? ¿Qué tipo de potencia ven reflejado en el rótulo? ¿Cómo se calcula? Es la potencia activa. ¿Potencia activa? O sea, usted dice, ahí en el poste hay un transformador de 20 kilowatts. Porque se vende abajo. No es potencia.
Aquí cabe A. Ya, ¿qué potencia es esa? Aparente. 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 Siempre es aparente. Entonces, el transformador también es tomado como una fuente. Por lo tanto, el transformador usted lo compra en base a potencia aparente, jamás lo compra en base a kilowatt. ¿Por qué? Porque como el transformador es una fuente, le manda las dos potencias. Le manda la activa y le manda la reactiva. No se olvide que el transformador tiene una bobina, es un bobinado. Entonces significa que en el fondo la potencia de ese transformador es la suma vectorial de las dos potencias. Por eso que el otro día les dije, no es una suma aritmética, no es sumar 80 más 20 para que me dé 100, no es. No hagan eso porque en el fondo eso induce a error después cuando tenga que hacer un cuadro de carga. Cuando haga un cuadro de carga, si usted lo cacha más o menos ese tema, se va a mandar un forma bueno cuando sume todas las cargas, todas las potencias. Porque no se ve que el cuadro de carga se hace en base a potencia. De ahí saca las corrientes, calcula todo lo demás. Ya, avanza. Entonces, en la génesis todo eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, el vector también me lo da, ¿cierto? Me da un vector en el origen y me da la forma de calcular el módulo, ¿cierto? Ya, este es un tema, ya lo vimos. ¿Hicimos estos ejercicios del módulo? Sí, también lo hicimos, ¿cierto? Ahora, vimos este tema también, ¿lo vimos? ¿Alcanzamos a ver esto o no? Sí, hicimos un ejercicio. De acá. Perfecto. Alcanzamos a ver entonces cuando yo tenía dos puntos, ¿cierto? Tenía un punto A y un punto B, que al final yo tenía que restar, hacer la diferencia y elevarla al cuadrado de las dos X, ¿cierto? Y de las dos Y. Pero en el fondo hay una suma. En el interior, cuando tengo dos puntos, las X con las X, la Y con la Y, ¿cierto? Y ellas dos, esa diferencia de esas dos, se elevan al cuadrado. Entonces, acá había unos ejercicios. ¿Lo hicimos? Sí. Ahí está. Perfecto, sí, la digo una pantalla botón. Ya. Y cuando me daba 0, se transformaba en un vector nulo, ¿cierto? Ya lo vimos. Perfecto. Entonces ahora también, ya, vimos esta parte también, la dejamos planteada esta parte, ¿cierto? Vimos qué pasaba, que había que tener una solución, indicar las coordenadas del vector U y el vector U, ¿cierto? Y las coordenadas eran esas, vector U, el vector V, y ahí estaba. Lo otro, si pudiera ir de A hasta C en la línea recta, ¿qué camino seguiría, cierto? Entonces sería el vector A al vector C, ¿cierto? Sería del punto A al punto C, ese sería mi vector. Y ese vector tendría ese nombre, W. Y esas las coordenadas sería 0,0 y el otro sería 140,170. Bien. Estaba resuelto el tema de este pequeño problema. Y pasamos a lo que eran sumas de vectores, ¿cierto? Hasta aquí llegamos, parece. No, eso no. No, eso no lo mismo. Solamente está anterior. Pues aquí vamos a partir con esto. Entonces, cuando tengo suma de vectores, ¿cierto? Ahí en realidad lo que me dice es que sean dos vectores centrados en el origen y cuyas componentes son A1 y A2 y B1, B2 respectivamente. Entonces la suma de ambos vectores está dada por, ahí está, A2 más S. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mezclo, ¿cierto? A1 con B1 va la sumatoria y A2 con B2 va la otra sumatoria. Entonces, el ejemplo que me da es, me da un vector de 4,8 y 2,-5. Entonces, el vector suma, que se compone de G, sería igual a D más F, ¿cierto? El vector de D más F. Y me dice que la sumatoria de estos dos sería 4 más 2, ¿cierto? Sería 4. Este podríamos llamarlo A1, A2 y B1, B2. Sería 1, A2 y este sería entonces B1 con B2. Entonces solo así con esa fórmula lo puedo hacer. Entonces 4 más 2, entonces aquí sumo A1 con B1 y el 8 sería A2 con B2. Y ahí se cumple la fórmula de esta.
Parece que tiene las dos presentaciones ya subidas. Yo me encargué de subir las dos. Ya tiene la línea completa. Ya está. Entonces, terminamos de ver vectores, terminamos de ver complejos y terminamos de ver trigonometría y lineal. ¿Sí? Cuando empecemos a ver trigonometría, ahí le voy a dar la fecha. Porque sé que va a pasar algo. Bien, entonces continuamos. Ahí vemos el ejemplo, ¿cierto?, de la suma de los vectores, ¿no? Y ahí me entregaba la fórmula. Y aquí, ¿qué pasaba con la resta? Si se fijan bien, es el mismo procedimiento, ¿cierto? La misma fórmula aplicada para una resta de los vectores. Aquí tienen el mismo ejemplo que está acá. Entonces, sea A1, A1, A2, lo mismo va a pasar acá. Entonces sea A1, A2, B1, B2. Entonces, A1 por B1, me dice la fórmula, entonces A2 con B2. Pasa exactamente lo mismo porque está explicado ahí. Pero eso aplica solamente cuando es resta. Porque anteriormente uno toma como X y Y. Sí, tú te refieres a X1 y 1, Claro. X2 y 2, ¿cierto? Es similar. Eso es lo que le pusieron no. Hay un problema, Pero ahí no se debe necesitarse el primer vector es 2,5 y ya sale 6. Hay un error ahí en el número, ¿cierto? Ese número es un error de nivel, XY. porque no debería ser ese valor, ¿cierto? Claro. Exactamente, hay un error ahí en el valor. Ojo, en el valor puesto abajo. Pero ojo, corríjalo ustedes mismos con el valor que corresponde. Que eso no importa, no importa el cálculo que te hacen en base a la fórmula. 2 menos 4 y 5 menos 3. Claro. Corríjalo ustedes, eso está correcto. Bien. Para la multiplicación. Ese valor que está acá, Es lo mismo, pero no es igual. 2 menos 4, aquí sería 5, ¿cierto? No es 6, ¿cierto? Es 5. Entonces, por lo tanto, el valor aquí es, ¿cuánto? 8. Aquí debería ser 8. Lo corregiré ahí para el número. Vamos ahora a lo que viene, que era el famoso vector o producto de un vector con un número real. Bien, acá habla de la multiplicación de un número real, ¿cierto? También llamado escalar, ¿cierto? Es cuando yo trato de, en el fondo, cuando hago una escala del vector. ¿Ya? Ahora, dice que aquí este número real llamado letra griega lambda corresponde a el producto de el número, ¿cierto?, por el vector. Entonces, ese producto estaría expresado de la siguiente forma. El producto estaría fuera entonces del paréntesis de este vector. Por lo tanto, para hacer este cálculo, ¿cierto?, simplemente si el lambda, o claro, la letra griega lambda vale 2, puede ser lambda, beta, gamma, epsilon, lo que sea. Entonces, vale 2, entonces el 2 sería factor de todo lo que está acá adentro. Entonces, por lo tanto, va a multiplicar a cada uno y me va a dar el resultado final ahí.
Sí. Puede ser multiplicador. Exactamente. 2 por menos 3 y después 2 por 5. Hay que armarlo, hermano, se pone el vector escalar. Entonces, si era menos 3,5, significa que este vector se duplicó. Se escaló 2 veces. Bien, como eso está ya explícito, entonces ahora trabajemos con este ejercicio. Ahí están los valores, ¿cierto? Aplíquenlos acá. Aquí tienen un vector de lambda, alfa y beta. Pero el vector es el mismo para los tres ejercicios. Oh, no. En otro momento. Se sube el factor de la barra.
deja un medio, 0,5 nomás. La mitad. Con eso multiplica todo. Multiplica Con por la mitad. 0,5 todo. Significa que va a cambiar todo a la mitad. Es 2,8 por un medio, pues se queda 1,4. En el medio. El recuadro tiene un análisis y está a la vuelta. Ahí lo voy a mostrar para que lo vean también. ¿Qué es parte de ese ejercicio? Y ahí está. Esa es la otra parte. Ahora voy a hacer una cosa, voy a acomodarlo para que se vean las dos cosas. Acá. Ahí. Entonces ahí se ve, pueden hacer el análisis, que es parte de ese ejercicio. Más.
escalar, ¿cierto? Ahora, el análisis que decía de esto, ¿cierto? Del ejercicio anterior, ¿qué ocurre cuando realizas el producto por un escalar positivo mayor que 1? ¿Qué sucede? Fíjese, ahí tienen un número positivo, ¿cierto? Tienen un número negativo y tienen un número menor que 1. ¿Qué sucede cuando es mayor que 1? Se duplica, ¿cierto? Aumenta. Sí, aumenta. Ese es el análisis que sale de la letra A. La letra B, ¿qué ocurre cuando realizas el producto escalar positivo por 1 menor que 1? Disminuye, ¿cierto? Tiende a disminuir. Bien. Y el C, ¿qué ocurre cuando realizas el producto por un escalar negativo? El módulo cambia de sentido. Cambia el sentido, ¿no? Perfecto. Eso es. Cambia el sentido. Clarísimo. Ese era el análisis que... ¿No puede explicar por el primero cómo se hace? ¿El primero cómo se hace? O sea, sí, pero A ver, el primero, la parte de arriba, el de arriba, el escalar. Si el escalar le decía a usted que tenía un valor, ¿qué valor tenía lambda en este caso? Era 2, ¿cierto? 2 factor de 2,8, ¿cierto? Si usted multiplicaba estos dos, le iba a quedar un vector de 4,16. Significa que se duplicó. pero eso no. Eso no. Está haciendo otra cosa. Entonces, Pensé que era un módulo. Estaba calculando el módulo de la raíz cuadrada. De 60. bueno, para el otro lado. Era eso, ¿no? ¿Cómo dice el módulo de La pregunta. Perfecto. La letra dice, ¿qué ocurre cuando realizas el producto por un escalar positivo? ¿Cierto? Si tú te fijas bien, este escalar es positivo, ¿no? Por lo tanto, para este caso del producto escalar positivo, lo que podríamos dar como respuesta es que el vector aumenta, ¿cierto? El módulo del vector aumenta. Entonces tu respuesta sería aumenta. ¿Cierto? O se duplica. En este caso, si es 2, se duplica. 2. Pero ¿qué pasa cuando qué ocurre cuando el producto escalar es positivo y menor que 1? ¿Cierto? Como este ejemplo. Entonces, por lo tanto, es positivo, lo que pasa es que ese vector tiende a disminuir. Lo vamos porque se cortó la luz. Ya que se pasa asistente, te continúa el luz. Bien, terminamos lo que era el proceso de números de los vectores, ¿cierto? Porque hasta ahí llegaba la presentación de vectores. Voy a abrir un buen proceso. Quedamos ahí en la lista. Ya. Fíjese que hasta aquí llegaba el análisis de los vectores. Y era terminado con esto. Entonces, toda esta teoría que escribieron hacia atrás, ¿cierto? Es parte de lo que va a entrar en la ropa. Todo esto. Y esto que está acá, que lo van a encontrar en ustedes, esa es la forma de usar la calculadora cuando tengamos que usar los números complejos. Cuando tengamos que aplicar cálculos con esta alterna en base a números complejos, eso lo tienen en la presentación, está puesto. Así que tienen la forma de cómo se hace con distintos calculadoras, por lo menos las que están ahí, pueden utilizarlas. Entonces, las combinaciones como tener el real y el polar, ¿cierto? Polar y rectangular, y eso es lo que está. Entonces ahora vamos a ver netamente los números complejos. Bien, ahora empezamos con esta parte que tiene mucha, pero mucha diferencia en diferencial tecnológico. Y estos son los números que vamos a usarlos para calcular por internet. Bien, acá hay una pequeña introducción, ¿cierto? Que obviamente nos dice que siempre en una ecuación de tipo x elevado a n menos a,
tendría que dar un valor 0, ¿cierto? Tendría que ser igual a 0 para este caso, para una ecuación de este tipo, pero con la condición de que A debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, ¿qué va a decir eso? Que tiene una solución en los reales, ¿cierto? Por lo tanto, si este ejemplo se aplica acá, una x cuadrada menos 16 igual a 0, al resolverla tiene como solución dos valores. Va a tener un valor positivo y va a tener un valor negativo. Lo que corresponde es que esos valores están dentro de los reales. Entonces, por lo tanto, si se plantea la ecuación x2 más 16, ¿daría 0? Por ningún motivo, ¿cierto? Ahí no nos va a dar nunca 0. Por lo tanto, va a decir que no tiene solución en los reales. Pero no existe, ¿cierto?, ningún número real que verifique esto. Entonces, por lo tanto, no puedo calcularlo como raíz cuadrada de menos 16. No la puedo. Entonces, ¿qué va a pasar? La imposibilidad de resolver ecuaciones como esta crea nuevamente la necesidad de entender el concepto de número, dando origen a la ampliación del conjunto de los números reales. Por lo tanto, ahí se amplió los números reales mediante la introducción de los números complejos. Entonces, ahí, dentro del conjunto de los números reales, agregándole la parte de los números complejos, ampliamos ese conjunto. Entonces, por lo tanto, se va a llamar número complejo. Entonces, el número va a ser Z, ¿cierto? Ese es así denominado el conjunto de los números complejos, como Z. Entonces, por lo tanto, Z va a estar compuesto de un número real más un número imaginario. Por lo tanto, ese número imaginario que va a ser I va a valer la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, solo así voy a poder calcular estos números. Entonces, es la forma de calcular o sumar un número real más un número imaginario. Ahora, ¿cuáles son las características de esto? ¿Cierto? Al número A lo llamaremos parte real, ¿cierto? Y del complejo. Por lo tanto, lo vamos a simbolizar como A es igual a R de Z. Y al número B lo llamaremos parte imaginaria, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que lo vamos a simbolizar como B es igual a la I, M, ¿cierto?, de Z. Por lo tanto, C, que es el conjunto de los números complejos, se lo define como C es igual a A más BI, tal que A pertenece a los reales y B pertenece a los reales. Entonces, por lo tanto, ambos pertenecen a los reales. Ahora, la forma de expresión está dada siempre así. Z es igual a A más BI, que se le llama forma binómica. La pueden encontrar en corriente alterna, se le puede llamar como forma binómica o forma cartesiana, producto cartesiano. A ver, ya vamos a encontrar el nombre, se me olvidó en este momento, se me fue, pero ya vamos. Entonces, por lo tanto, cada número complejo involucra dos números, ¿cierto? Dos números reales, como A y como B. Por lo tanto, para representar este complejo, lo vamos a ver de la siguiente manera. Sobre el eje X marcamos la parte real, siempre va a estar ubicada acá la parte real, ¿cierto? Y por lo tanto, sobre el eje Y va a estar siempre ubicada la parte imaginaria. Ahora, ¿cómo extrapolo esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo asociar a lo que ustedes le había explicado al profesor en la introducción a la industria eléctrica? Así que no se lo explicó de esta forma, ¿cierto? Le habló simplemente de la potencia nomás, le dijo que era una parte de una potencia reactiva, ¿cierto? Y le dijo que era una parte de potencia activa, ¿cierto? Eso fue lo que le tiene que haber explicado, a grandes rasgos. Pero ¿cómo lo extrapolo a esto que estoy viendo? ¿De qué manera lo puedo entender yo si me dice que va a entrar en corriente alterna? Entonces, cuando me dice que la parte real, ¿cierto?, representa todo lo que está en el eje de la X, significa que en esta parte del eje de la X están ubicadas todas las potencias activas, ¿cierto? En esta parte del eje de la X siempre va a estar graficado ahí. Entonces, por lo tanto, en el eje de la Y siempre voy a ver proyectada, que esa es la proyección que está acá, la proyección, y aquí yo voy a ver siempre las potencias reactivas. Así se refleja. ¿Por qué? Porque las potencias reactivas pertenecen a la parte imaginaria. Son de la parte imaginaria, son del complejo, son de los números imaginarios. Por lo tanto, entonces, como a ustedes también les había explicado, que el vector, ¿cierto?, que une estos dos puntos, ¿cierto?, que se llamaría S, va a pertenecer a quién?
AZ, que sería el número de los complejos, ¿cierto? Y esa es la sumatoria vectorial de estos dos ejes. Con eso obtengo el módulo. Entonces eso sería prácticamente el módulo. Entonces solo así lo puedo extrapolar a lo que me explicó el profesor. Eso es lo que quiere decir el triángulo de potencia, que esta sería la parte aparente, que aparentemente tengo esto en activa y tengo esto en reactiva. Entonces por eso que en un transformador nunca son 80-20, activa más reactiva, nunca son así. Porque resulta que yo para calcular el módulo, no se olvide que para calcular el módulo de esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso vale eso. Así yo calculo eso. Esa es la forma de saberlo. Si yo le pregunto por el valor, usted calcula eso. Si le pregunto por el complejo, ¿cierto? Usted arma el complejo. ¿Qué viste? ¿Eso es donde se va a ver después más adelante? Cuando empecemos a calcular más adelante alimentadores en base a una reactancia, calculemos caída de tensión en base a una reactancia del alimentador. Y eso depende mucho. ¿Cuándo ustedes tienen que calcular la reactancia del alimentador? ¿Cuándo se busca? Cuando el alimentador supera el calibre. Supera un calibre determinado. Porque hay una reactancia que es promedio, que está determinada para un calibre determinado, que es un calibre común, ¿cierto? Cuando hablamos de un calibre de conductor, hablamos de 70 milímetros cuadrados hacia arriba. ¿En qué? En aluminio y 35 milímetros cuadrados en cobre. Entonces, cuando yo supero el calibre del conductor a 35 milímetros cuadrados, yo debo calcular la reactancia. Y si me pide calcular la reactancia, me pide que busque esto. Porque no se olviden que también yo le había dicho que si bien es esto, tengo una curva, aquí ¿qué pasa? En este eje X y en este eje Y, ¿cierto? Tal como yo dije, tengo una parte activa, tengo una parte real. Mi parte real acá sería la resistencia. Y si yo tiro acá una parte, de acá, y esta parte reactiva, que sería proyectada acá, ¿cuál sería? La reactancia, y esa sería X. Y se denomina así, JX. Esa sería mi reactancia. Pero para hacerla más preciso, sería XL menos XY. Esa es la reactancia. Entonces, esta es la que yo busco cuando calculo reactancia del conductor. Cuando yo tengo la reactancia del conductor, puedo armar la impedancia del conductor recién. Entonces, en base a esa impedancia, yo recién empiezo a calcular toda la batería de cálculo que viene con respecto a la caída de tensión y obviamente la longitud del conductor, cuántos conductores por fase y todo lo que viene. Pero eso es cuando empezamos a trabajar con cálculos de corrientes más altas, ¿cierto? Potencias más altas también. Bien. Esta es una forma de extrapolarlo, si se dan cuenta, es fácil más entenderlo así. Puedo asimilar todo. Ahora, volvamos aquí a la base de esto. Entonces me hablaba de que a cada número complejo le corresponde un punto en el plano, ¿cierto? O sea, Z es igual a A, B. Por lo tanto, esta forma también se representa como forma cartesiana o de par ordenado. Entonces, si se dan cuenta, forma binómica o forma cartesiana. Esa era. Ahora, aquí me da un ejercicio, ¿cierto? Si yo se le había dicho que eso se representaba por I, que el número imaginario se representa por I, para efectos de cálculo matemático lo vamos a representar por I ahora. Pero cuando trabajemos con corriente alterna no se usa la I como imaginario, se usa la J. ¿Ya? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la I representa la intensidad en corriente alterna. Entonces no puedo usar dos. De común acuerdo se le llama J en imaginario. Ya, bien. Entonces si ustedes se dan cuenta, como yo tengo armada una forma ahí, resulta que hay una parte que está compuesta por un A y un B, ¿no? Entonces resulta que me dice que con una flecha, cada número complejo con su expresión binómica. Entonces para el número 1, menos 1,1, ¿dónde iría reflejado? En la otra columna, en la columna de las letras. ¿Qué letra sería la que se conecta con 1? No se olviden que el número imaginario lo represento por una I. Exactamente. Exactamente.
Porque si es 1, lo puedo reemplazar por i. Si es 2, no, sería 2i. ¿Se entiende? Entonces, muy bien, sería de aquí y aquí. Perfecto. Eso sería eso. Estaría representado. Bien. Ahora, la B, la 2. La 2. ¿Dónde iría la número 2? La D, ¿cierto? Sería menos 1. ¿Por qué? No necesito, si es 0, no va a la I. Por si acaso, no se pone nada. Entonces va aquí y va a la D. Me confundí. Ahí sí. Solamente menos 1. La 3. La C. No, P. No, es la E. La E. Entonces sería 1 menos 1, puede ser 1 menos I. Entonces, ahí. La 4 es la B. ¿La 4? La 4 es la B, perfectamente. Entonces, se acá nuevamente. Y esta sería aquí. Ahí. Y después el 5 es la A. En la perfecto, ¿cierto? Per se quedaría la A. La C es la que queda sola. Exactamente. ¿Por qué no se ve reflejada? Ahí. No queda sola, porque es la misma, se repite en la E. No, perdón, no se repite en la E, es la que queda sola porque tendría que tener menos 1 y menos 1 acá. Menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1. O sea, el equivalente de esto, entonces, ¿cómo sería en forma binómica esto? Menos 1, menos 1. Menos 1. Así sería eso. Bien. Entonces, para el ejercicio 2, ya entendieron la temática. Entonces, representen este que está acá. Está armado así. Ahora representenlo así. Acá. Al lado.
constitutiva para este tema es mucho más fácil, más simple. Entonces sería la respuesta a esta, vuelta arriba sería 2, perdón, 2,3. 2,3. Este sería 0.5. sí, 0,5. Con menos 1. Menos 1. Este sería 3,0. Ahí está. Porque 5i. Entonces que ese sería el b y devuelto, ese que está ahí, sería lo mismo que hacer b. Como no tiene A, O sea, la misma forma que está con 3i, ya solamente 3 porque es el que acompaña al imaginario. Cuatro menos. Entonces, ¿qué viene ahora? Representar cada uno de los siguientes complejos. Nuevamente, mismos procedimientos.
Bien, ahora ¿qué va a pasar con todo esto lo que vimos acá? Vamos ahora a empezar a trabajar con operaciones con números complejos. Aquí viene la operación. O sea, tanto para suma como para resta, para multiplicación y para división. Entonces, por lo tanto, cuando es suma y resta, la solución o el desarrollo es más simple. Porque quiere decir que cuando yo sumo o resta dos números complejos, significa que debo simplemente involucrar los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. No se mezclan entre ambos, no hay ninguna mezcla entre ellos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si estoy sumando dos números complejos, sea z y sea w, por lo tanto, el a se suma con el a, ¿cierto? El a con el b y el c con el d. Entonces, por lo tanto, sumo reales con reales, imaginarios con imaginarios. Y para la resta es exactamente el mismo procedimiento, solo que ahí la diferencia entre ambos sería a con b, y aquí sería c con d, o sea, sería real restándole el real del otro número imaginario, del otro complejo, y el imaginario restándole el otro imaginario del complejo. Entonces, por lo tanto, no se mezclan nunca, ¿sí? Separaditos los dos se tratan, o sea, ya sea suma o ya sea resta. Aquí tienen unos ejemplos clarísimos, ¿cierto? Dado Z1 que vale o es igual a menos 3 más 5i y Z2 es igual a menos 1 menos 2i, me pide calcular la suma y también la resta entre ambos. Por lo tanto, aquí se interpreta, ¿cierto? Lo que hace aquí es interpretar Z1, ¿cierto? Interpreto Z1 y lo represento aquí. Interpreta Z2 y lo representa acá. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer ahora este? Va a tomar este cuento y va a decir, va a tomar el real con el real del otro complejo y lo va a juntar en un paréntesis, ¿cierto? Sin saltarme de que esto es una suma. Entonces, por lo tanto, el menos 3 y el menos 1 van acá en este paréntesis. O sea, estoy mezclando la suma de los reales. Por lo tanto, aquí tomo en el otro lado los imaginarios, ¿cierto? El imaginario de uno con respecto al otro y los represento acá. Y ambos son una suma. Esto no cambia, sigue igual hasta abajo. Y así queda el resultado de esto. Entonces, por lo tanto, me queda el resultado de los reales con el resultado de los imaginarios representados en una suma. Si se fijan bien, ocurre el mismo procedimiento para la diferencia entre ambos, ¿cierto? No reviste mayor complejidad hacer esto. Pesco los reales, los sumo. Pesco los imaginarios, los sumo. Y chao, está resuelto. Lo mismo para la recta, ¿cierto? Hago la diferencia entre los reales y también hago la diferencia entre los imaginarios. Y ahí termina. No vuelvo a sumarlos. Al final queda igual. Interpretado. Bien. Este tema nos sirve para comprender ahora lo que viene, que sería multiplicar dos complejos, y aquí el tema es distinto, ¿cierto? Aquí vamos a tomarlo como una forma de productos notables, ¿no? Viene de esto. Entonces, va a formar algo, va a salir una ecuación cuadrática de ahí. Entonces voy resolviendo, y aquí me dice que para la multiplicación, ¿cierto? Yo tengo que multiplicar un paréntesis con respecto al otro. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Z1, que es igual a menos 3 más 5i, y Z2, que vale menos 1 y menos 2i, son multiplicados, ¿cierto? Como son multiplicados, yo represento los paréntesis a ambos lados y no cambia el tema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el cuento va a ser el siguiente. El menos 3, va a estar multiplicando a todo el paréntesis. Por lo tanto, se ve reflejado aquí. Ahí está representado como multiplicación de todo el paréntesis. El más 5i, que es también va a multiplicar a todo este paréntesis. Y se va a ver reflejado aquí. Entonces, producto de esa multiplicación, ¿cierto?, de ambos lados, voy a tener una resultante. Me va a quedar el 3 más el 6 menos el 5i y menos el 10i cuadrado. A ver, voy a hacerlo yo a mano al otro lado para que vean cómo va a quedar. Viéndolo así, lo voy a hacer. Pasa lo siguiente.
Entonces, si queda, ¿cierto? Z1 por Z2, me dice que es igual a menos 3 más 5i, es un paréntesis, por esto, menos 1, menos 2i. Va a pasar que se va a multiplicar a este, entonces me va a quedar menos 3, factor de menos 1 y factor de menos 2. Y aquí va a quedar más. ¿Por qué pongo más? Porque no se olviden que este paréntesis completo está sumando a este, ¿ya? Está sumándose, estos dos valores se están sumando, entonces siempre viene un más. Es un más, el 5i, factor de menos 1, menos 2i. Y ahí está. Tal como lo había dicho, ¿cierto? Si lo hago paso a paso, menos 1, menos 3 por menos 1, más 6. Menos 3 por menos 2i, más 6. Al otro lado. Más 5 por menos 1, Menos 5. 5 por menos 2, Menos 10. menos 10 y cuadrado. Ahí está. Ahora, debo hacer reducción por términos semejantes, ¿no? Por supuesto, porque tengo dos valores iguales, ¿cierto? Que se repiten, son semejantes, pero hay una diferencia, ¿cierto? Debo hacer la reducción. Si por lo tanto me quedaría 3 es igual a Ahí. más i, y eso, fíjense ahí, ¿qué pasa con ese? ¿Cuánto vale en el imaginario? ¿Cuánto vale el imaginario? Menos 1. Cuando partimos estudiando este cuento valía menos 1, ¿o no? Era el i el equivalente a menos 1, ¿cierto? Bien. Entonces, por lo tanto, era 10, perdón, al revés. Era 10 factor de menos 1. Eso vale i cuadrado, menos 1. ¿Qué va a hacer ahora? Exacto. Fíjese, menos 10 por menos 1, 10. 3 más i más 10. Ahora, ¿tengo dos reales metido ahí? Entonces, ¿qué pasa? Términos semejantes. Entonces me queda 10 más i. Y ahí está. Y exactamente lo mismo nos queda. Perdón, 13. Repetir el 10. Ya, ahí sí. Error del guiador. ¿Qué tienes ahorita? ¿Es agua? La leche naranja vamos a notar. Entonces, esa es la forma de resolver cuando tengo multiplicación de dos compuestos. Bien, entonces aquí vamos a trabajar ahora con la otra operación matemática, ¿cierto? Que es la división. Con eso, son cuatro operaciones que trabajan con números complejos y se van a comportar de esta forma. Y voy a borrar acá porque no se va a ver. Y para la división de dos complejos resolvemos de una manera correcta. Entonces, ¿qué dice acá? Porque hay que leer, acá tiene una parte, que es, aquí me entrega una herramienta que me sirve para resolver una división de dos complejos. Resulta que dice que los complejos conjugados son dos números complejos que se denominan conjugados si tienen igual parte real y parte imaginaria opuesta. Por lo tanto, si z es igual a a más bi, es un número complejo, como tal, ¿cierto?
pero z con un guión arriba, ¿cierto? Significa, ese hay un guión arriba, es igual a menos bi, entonces se llama conjugado. Entonces, por lo tanto, ¿qué es un número conjugado? En resumen, es cuando yo cambio el signo de la parte imaginaria, solo de la parte imaginaria. La parte real se mantiene intacta. Resulta que si yo, ojo, en los textos puede parecer como z con un guión, aquí, puede ser z guión, usted asume el tiro que es un conjugado, o z con un punto. Si aparece el punto arriba del z, ese es un conjugado. Entonces, como me dice que yo conjugue ese valor, resulta que z tiene una parte real y una parte imaginaria con signo contrario al original. Entonces significa que en este caso, como el imaginario era positivo, si yo lo conjugo pasa a ser negativo. Entonces, ahora viene cómo se aplica eso acá. ¿Para qué me sirve eso? Entonces me dice que para la división, dividir dos números complejos en forma binómica se multiplica dividiendo al divisor por el conjugado del divisor y luego se resuelve la operación resultante. Por lo tanto, aquí tengo una fracción, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué nombre tendría la parte superior de la fracción? Dividendo, ¿cierto? Y la otra parte, divisor. Entonces, si me habla del divisor, yo conjugo lo que está abajo. Y formo una fracción, ¿cierto? La multiplico por la fracción de este conjugado. ¿Qué quiere decir con eso? Que si se fijan bien acá, yo tengo que dividir esto. Este es el original. Esta es la división original. Entonces, para resolver esta división, yo tengo que pescar esta división y multiplicarla por la fracción del conjugado del divisor. Entonces, para que se entienda, esta parte es el divisor. Entonces, me dice que yo aplique la fracción conjugada del divisor. Entonces, por lo tanto, no sé si a alguien le hace recuerdo que haga esto aquí. ¿A quién se parecería esto que está acá? No, si esto se forma como una fracción nomás. Se repite arriba y abajo. Es 1, es lo mismo que multiplicar por 1. Eso es todo, que se hace 1. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir que se haga 1 matemáticamente hablando? Que no hay un cambio, no provoca un cambio en el resultado. ¿Entiendes? Entonces, no hay una alteración matemática del ejercicio. Cuando yo multiplico por 1, ¿se acuerdan cuando calculábamos por sistema de ecuaciones en corriente continua y yo tenía que igualar, hacer la diferencia entre signos para que se pudieran anular? Yo tenía que multiplicar en una de las líneas por menos 1 cuando yo tenía dos variables igual signo. ¿Eso cambiaba el valor de la ecuación? Nunca, solo cambiaba el valor del signo. Bueno, entonces vamos a tomar un evento, ¿no? Entonces, por lo tanto, es como hacer 1 esta fracción. Claro, para este efecto me sirve representando como él me lo indica, me da una regla, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice acá esto? Cuando yo tengo dos multiplicaciones de fracciones, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplican dos fracciones? ¿Se multiplican directo? ¿De forma lateral o cruzada? Bien, al lado, ¿cierto? Ahí y ahí, perfecto. ¿Cierto? En línea, por si te da alguno. Bien, pues entonces siempre se multiplica así. Entonces, estas se multiplican así y estas se multiplican así. Entonces, por lo tanto, arriba, si se fijan bien, hicimos exactamente la multiplicación de estos dos. Arriba está representado. Pero abajo
No está representado, ¿cierto? No. Hay un tema. Acá hay un proceso de factorización. Acá, una factorización. Pero esta parte yo la voy a hacer como se hace arriba igual. Porque aquí acortó el proceso abajo, ya que se hace igual que arriba. Pero vamos a resolverlo de otra manera. Y lo voy a hacer abajo como lo había hecho anteriormente. Ahí está factorizado. Eso es una suma por su diferencia. Exactamente, es una suma por su diferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sabemos que arriba ya está hecho, ¿cierto? El menos 3 multiplica a todo esto que está acá. Aquí está representado. El más 5 multiplica todo esto que está acá y aquí está representado. Entonces, tengo una parte arriba. Yo voy a hacer esa a mano y esa la voy a dejar arriba para que vayan viendo el reflejo de lo que está quedando. Y van a ver que vamos a llegar al mismo resultado que está allá. Esa parte está reflejada aquí y viene a parar acá. Este que está aquí va a parar acá. Entonces, voy a borrar eso. Para el más 5, este que está aquí va a parar aquí. Exactamente. Entonces ahora yo voy a resolver este que está acá. Este que está lo voy a buscar. Claro, porque en el fondo aquí los dos hay una diferencia nomás de una recta y una recta. Nada más que eso. Pero voy a pescar ese que está acá y voy a multiplicar a todo esto. ¿Cierto? Me va a quedar como menos 1, factor de menos 1, menos 2 y lo voy a hacer igual, porque en realidad después alguien no va a entender cómo quedó todo esto, porque llegó ahí. Entonces queda más 2i, factor de quién? De todo esto, ¿cierto? Menos 1, menos 2i. Eso que está aquí representa todo esto que está acá. Ahí. Entonces, eso que está ahí. Ahora resuelvo. Sí, tiene una sella. Entonces, menos 1 por menos 1, más 1. Menos 1 por menos 2i, más 2i, ¿cierto? Ahora, más 2i por menos 1, menos 2i. Más 2i por menos 2i, menos 4i, ¿cierto? Pero menos 4i cuadrado. Eso no se me debe escapar. Eso es clave. No se pueden olvidar de ese tema. Cuando yo multiplico 2, se elevan al cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí en el fondo? Se anulan las dos, ¿cierto? Por términos semejantes se van las dos i, ¿cierto? Esa y esa se van. ¿Qué pasa? Me queda 1 menos 4i cuadrado. ¿Pero qué dijimos que valía el i cuadrado? ¿Cierto? Menos 1. Perfecto. Entonces, eso que está aquí va a quedar como i, perdón, 1 menos 4 por menos 1. ¿Y cuánto está quedando ahí? ¿Cómo quedaría ahí? Menos 4 por menos 1. 4 positivo. 4 positivo, ¿cierto? Porque es 4 por menos 1. Entonces me queda como 1 más 4. Y si se dan cuenta, se va pareciendo a eso. Exactamente. ¿Se dieron cuenta? Entonces, esto que está aquí era eso que está ahí. Ahora, esto que está aquí es esto que está acá. Y arriba, si se dan cuenta, va desarrollándose de la misma forma, solo que con valores distintos. Nada más. Entonces, por lo tanto, arriba me va a quedar como 13 más i. Lo voy pasando de lado a lado, ¿cierto? Porque voy resolviendo arriba y abajo, ¿cierto? Me va a quedar acá como 5, ¿cierto? Divisor de 13 más i. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Que el 5 divide a ambos, ¿no? Entonces me queda, ¿lo puedo representar así? Por supuesto. ¿Y lo puedo representar así? También. Pero en este caso, como yo tengo un número complejo, no lo puedo representar así. Lo dejo como 13 sobre i más 1/5 de i. Y ahí está el real con el imaginario. Esa es la representación correcta.
No se olvide que es un número complejo. Ahí siempre al final queda como fracción o se puede pasar a... No, el valor de acá lo puede representar como un valor también en decimal. Sería 2 como el tanto, o sea, 13 más 13 quinto. En el caso que fuera, no sé, en vez de 13 fuera 10, yo lo puedo representar como... Sí. Por supuesto, por supuesto. 100% pertenece a los reales un número decimal, también, y un número entero. Entonces, ahí tengo las 4 operaciones de números complejos. Entonces, ¿se acuerdan cuando le dije al principio, cuando partimos todo esto con esta rutina, que había que saber un poco de ecuaciones cuadráticas? Ahí viene la madre de todo. Para esto. Bueno, y esto nos voy a una forma más fácil de calcularla, así que, pero eso no lo vamos a usar. Cuando empecemos al otro lado, esto se van a evitar todo esto cuando calculemos un circuito. Esto se lo van a saltar. No va a ser necesario. ¿Se entendió las 4 operaciones? Las 2 primeras son fáciles, no es tanto el tema. En la multiplicación hay poco trabajo y esta también. Esta es más trabajo que la multiplicación. Pero nada que no se solucione con 50 ejercicios diarios, ¿no es cierto? Después, pero eso no se pone más creativo que mezcle suma con resta con matemáticas. No, porque le va a faltar tiempo para trigonometría, entonces no les puedo quitar mucho tiempo. El QR aparece en formato agua en la hoja, así que hay que leerla bien nomás. Concentrarse en el medio de la hoja. Esa es la marca de agua de la hoja. Por supuesto. Calcule el módulo de la cuenta corriente, ¿cierto? Este es el valor que debería, le voy a dar hasta el resultado en pesos. Así que no lo tiene que calcular ni buscar. Este es el resultado ya calculé, porque estamos. Ahí está, estamos. Ya hasta la... Nunca la prueba ya tenía el resultado para ponerlo. No hay medio. Deposita la cuenta de. No, eso se llama devolución de impuestos. Es así, para que el impuesto interno crea que estamos trabajando bien. Estamos declarando. En forma de binomio. Ya. Aquí tenemos los siguientes exercises de que para que empiecen a trabajar ya tienen todo el procedimiento ya enseñado. Sumas que crezca en forma binámica. Tal cual. Si queréis, tienen horas de diversión. La media hora.
¿no?